Buenas tardes, estimados profesores. Entonces, por medio de este video voy a iniciar la presentación de cómo serían las diapositivas y cómo sería pues, una clase de geotecnia. Entonces, acá yo hago una presentación del tema, de la asignatura. Tenemos una justificación. ¿Cuál es la importancia de los estudiantes de geología para que tengan esos conocimientos de geotecnia? Es porque hace parte de la formación para que ellos entiendan sobre todo que los ingenieros civiles lo que esperan de nosotros los geólogos es muy diferente a la geología que normalmente estamos acostumbrados a hacer. A ellos no les interesa si tenemos una roca calcárea del Cretácico superior en un ambiente transicional. A ellos lo que principalmente les interesa son las propiedades geomecánicas y cómo ellas van a interactuar con cualquier tipo de obra civil. Y eso es lo que nosotros vamos a aportar, los materiales de la roca y el suelo, desde la geometría y esa relación con las obras civiles. Ese es parte del objetivo general, que nosotros, pues yo como profesor les transmito ese conocimiento a los estudiantes, sobre todo esos conceptos básicos y elementales que se usan en geotecnia, que los estudiantes muy posiblemente no están acostumbrados a ello. Y para que eso abra el espectro a los estudiantes para el campo de acción, puedan trabajar en cualquier proyecto de obra civil o incluso en un proyecto minero donde en la parte del departamento de geotecnia. El objetivo específico es, es eso, proporcionar los conceptos básicos, es facilitar esas herramientas para que el estudiante entienda la relación de los aspectos geológicos y los mecánicos y los geomecánicos de los materiales. Permite que un futuro geólogo comprenda la relación tectónica con la cartografía geológica, geomecánica y otras áreas de la geología, porque en el curso yo a ellos les hago una presentación de la cartografía geotécnica, que es muy diferente a la geología, a la cartografía geológica que estamos acostumbrados a hacer. Y yo lo que les presento es hacer cartografías de unidades geológicas superficiales. ¿Sí? Ahí nos podemos basar en la guía metodológica del Servicio Geológico Colombiano, en donde hacen una propuesta para hacerla. Y finalmente, dar a conocer, comprender y entender la relación entre el conocimiento científico geológico con el criterio aplicado a la ingeniería. Entonces, ese es el propósito, que ellos entiendan esa interacción entre el geólogo y el ingeniero civil. Y eso es lo que se va a generar una competencia o el resultado de aprendizaje que yo pretendo en este curso, es que los estudiantes tengan la capacidad de manejar esos criterios, métodos y técnicas que se aplican en la ingeniería civil, más específicamente en la geotecnia y en las diferentes áreas de la geología, ya sea minera, por ejemplo, y en la ingeniería con todos esos proyectos que se hacen no solamente viales, sino proyectos de represas, proyectos de cualquier construcción de infraestructura que va a necesitar la geotecnia. Entonces, esto es lo que espero que los estudiantes logren al final del curso, que entiendan cada una de esas técnicas, cada uno de esos términos técnicos que se usan en la geotecnia o en la geología para ingeniería. Entonces, se desarrolla el curso, que inicia con unas definiciones, que es la geotecnia, que es una rama de la ingeniería civil. Normalmente los estudiantes creen que es una rama de la geología, pero pues, no es así. Mostramos la historia de la geotecnia, darnos cuenta que eso estaba desde hace mucho tiempo. Y empezamos con las relaciones volumétricas y gravimétricas, todo lo que es porosidad, eh, esto, hablamos sobre la fase de los suelos, que están los sólidos, la fase del agua y la fase gaseosa, que es el aire, relaciones volumétricas como los pesos específicos, por ejemplo, la gravedad específica, todo eso en función de los estudios que se hacen en geotecnia. Y ahí empezamos, normalmente yo dirijo el curso en tres factores principales, que es dar una descripción y clasificación de los suelos, como basados en las propiedades geomecánicas. Utilizamos
todo lo que es la USCS, la Unified Soil Classification System principalmente. Les enseño a hacer un análisis granulométrico, cómo se usa, para que se haya el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de curvatura, etcétera. Y finalmente no. Y luego pasamos a todo lo que es un macizo rocoso. Yo les explico qué es un macizo rocoso. Para acá entramos en otros temas como las actividades geomecánicas, los esfuerzos, el concepto de esfuerzo geostático, las deformaciones, de cómo es que se presentan estas deformaciones en el suelo. Luego, antes de exploración, yo les explico a ellos qué es el macizo rocoso, cómo se hace una caracterización y una clasificación de macizos rocosos, identificar qué es la matriz rocosa y cuáles son las discontinuidades, y luego pasamos a las exploraciones geotécnicas, que tenemos unas exploraciones indirectas, que son todos los métodos geofísicos que se aplican en geotecnia, y tenemos las exploraciones directas, que son todos los ensayos por medio de perforaciones o ensayos que se hacen en campo o se hacen en laboratorio. Entonces, un tipo de presentación, por ejemplo, como estamos viendo acá, la descripción y clasificación de los suelos. Entonces, ahí abordamos el tema, explicando cuál es la diferencia entre la clasificación y la descripción, y mostramos que la clasificación simplemente hace parte de la descripción y que una sola clasificación del suelo no es suficiente para englobar todas las características geomecánicas que necesita el ingeniero civil para poder tomar decisiones en su obra. Y yo les presento a ellos, en un momento, esta. Yo a ellos les presento es una guía de clasificación y descripción de suelos. Es una guía desarrollada por Golder Associates, una multinacional que está presente en diferentes países. Entonces, por medio de esta guía, vamos a hacer una caracterización y una clasificación, una descripción y una clasificación de los suelos. Entonces, inicialmente, cuando estamos enfrente de cualquier suelo, tenemos que preguntarnos si tiene más del 30% de materia orgánica. Entonces, si el suelo tiene más del 30% de materia orgánica, nos dirigimos a esta zona donde se hace una descripción de los diferentes tipos de turba que se puedan encontrar, dependiendo del contenido de materia orgánica y dependiendo de esas características que se pueden identificar actualmente. Si decimos que no tiene más del 30% de materia orgánica, tenemos que definir si más del 50% de ese material es menor a 0.075 milímetros o es menor a 75 micrómetros. Si decimos que que no tenemos más del 50% de ese material fino, entonces estamos frente a unos suelos granulares, a unos suelos donde el mayor porcentaje va a ser de arenas y de gravas. Y una vez que definimos que estamos en un suelo granular, entonces tenemos que definir si estamos frente a unas arenas o a unas gravas. Y acá, por medio de esta guía, vamos a llegar a una clasificación y a una descripción de ese suelo. Entonces, esto se les enseña a los estudiantes, el manejo de esta guía. Acá vamos a ver si tenemos más del 50% de ese suelo son finos, entonces tenemos que definir unas características que se hallan en campo, como la dilatancia, la resistencia en seco, la prueba de brillo, el diámetro del hilo, el diámetro, la dureza de ese hilo de 3 milímetros y el contenido de materia orgánica. Y eso hace parte de esta presentación. Entonces ahí empezamos a hablar de todos los constituyentes, que les explica a los estudiantes que hay en geotecnia y en ingeniería civil, se usan eh, otros tamaños de grano diferentes a los que usamos en geología con la tabla de tamaños de grano de Wentworth. Acá utilizamos eh, principalmente las de la ASTM, que es la American Society of Testing and Materials, y definen cómo los materiales finos
todo material menor a 0.075 milímetros o aquellos que pasan la malla 200. En el laboratorio vamos a hacer unas prácticas de tamizaje para definir los porcentajes en peso de estos materiales presentes en los suelos. Tenemos las arenas que tienen tamaños entre 0.075 milímetros hasta 4.75, acá lo tenemos en la tabla. Entonces hace parte de la descripción en campo de cómo mostrar, cómo observar esos porcentajes tentativamente y pues adiestrar el ojo del estudiante para que sea muy similar a lo que podríamos encontrar en el laboratorio. Entonces, acá esto es una presentación que yo les hago a los muchachos sobre cómo utilizar esta tabla. Es una presentación muy completa. Me gusta usarla en inglés para recordarle a los estudiantes la importancia del inglés en la geología. Acá están las preguntas que ya nos estamos haciendo. Y acá hay una tabla que muestra el orden, así como el paso a paso de lo que Geotecnia se espera que ellos logren hacer en cada uno de los afloramientos del suelo. Así como en un afloramiento rocoso en geología tenemos un paso a paso para describir un afloramiento, el momento de hacer una descripción y una clasificación de suelos también tenemos un paso a paso que les explica acá el paso a paso y el objetivo de esto es hacerlo en campo, ya sea a través de una salida a campo o simplemente se busca ahí mismo dentro de la universidad un lugar donde haya un salir de suelo y simplemente ir allá y hacer una descripción de suelo. Acá vienen cómo cómo se va a definir el símbolo. Por ejemplo, acá el primer paso de todos es el símbolo a cuál grupo pertenece y eso es lo que hacemos acá. Estos son los símbolos del grupo de la Unified Soil Classification System para materiales finos, para materiales con contenidos de arcilla. Esos son los símbolos para materiales granulares, arenas, gravas y finos también. Y pues en eso, digamos, la clase. Yo les explico el paso a paso para usar esa tabla. Ya tenemos para allá la gradación, la forma y la angularidad de las partículas, cuando se pueda usar. Acá explicamos qué son los constituyentes finos, y esos son basados principalmente en el estado plástico de los materiales, y eso se da por el contenido de agua, y determina la plasticidad. Hablamos también de los límites de Eisenberg y también en un laboratorio haríamos los límites de Eisenberg. Eso se pueden hacer o ya sea en campo, por medio de estas pruebas, o por medio de la cuchara de caza grande en el laboratorio. Y estos son los ensayos de identificación de esos suelos en campo. Entonces empezamos con la dilatancia y acá yo a ellos les permito tener esto, una, una definición de qué es la dilatancia y pues que les explique en clase a los muchachos. Acá tenemos, entonces acá empezamos a usar el paso a paso de la guía. Empezamos con la dilatancia, que si no tiene dilatancia, si es baja, muy baja, o si definitivamente es rápida, entonces estamos en presencia de un material limoso. Y seguimos con esas pruebas, hacemos la prueba de brillo, hacemos luego la prueba de plasticidad, que es a través del diámetro de un hilo. ¿Sí? Si se le puede hacer un hilo menor a 1 milímetro, estamos a una plasticidad alta. Y acá lo comparamos en la tabla, que es un diámetro menor a 1 milímetro. Estamos hablando de unas arcillas, por ejemplo. Y si continuamos con cada una de las propiedades, una definición para que aquellos estudiantes que son más visuales o que son más auditivos, pues a medida que yo hago esta presentación, les explico cómo es que se hace cada uno de estos y luego continuamos así con toda la tabla. Entonces, espero que este video cumpla con los objetivos que ustedes esperaban y pues una vez más les agradezco la atención por cada feliz día.